bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. 6 días después de ser elegido en el cónclave, el Papa Francisco ha roto todos los esquemas y con sus mensajes directos, su cercanía y su sencillez le ha dado desde ya un nuevo aire al pontificado. ¿Qué se vendrá para la Iglesia Católica y qué implica para América Latina esta elección? Hoy justamente para hablar de este tema nos acompaña Luis Fernando Fernández. Él es doctor en Filosofía y Letras con especialidad en Ética de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es docente de Filosofía de la Religión, Antropología y Bioética de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente es el director de la Facultad de Filosofía de la misma universidad. Bienvenido, profesor. Hola, Claudia, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. A usted por estar aquí. Mucho se ha hablado por estos días de la posible renovación que se vendrá para la Iglesia Católica con la llegada del Papa Francisco. Veamos en qué podrá consistir esa renovación y cuáles serán algunos de los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo pontífice. Esto se lo contamos a fondo. El hecho de que el miércoles pasado el Papa Francisco saliera al balcón con un atuendo sencillo, lejano a lo que se usaba años atrás, los mensajes que ha dado de humildad y cercanía a los feligreses, sumado a que es un Papa que por primera vez es latinoamericano y jesuita, son signos que hacen pensar que podría haber cambios importantes en la imagen que quiere reflejar la Iglesia. Así lo cree Guillermo León Escobar, ex embajador de Colombia en la Santa Sede, consultor pontificio para asuntos con los laicos y quien estuvo en Roma en el momento de la elección del nuevo Papa. El hombre sale a bendecir, pero sale con su sotana blanca y no sale con los arreos casi imperiales, casi de rey con que salían los papas en los siglos anteriores hasta Joseph Ratzinger. La cruz que lleva no es la cruz dorada de los pontífices, sino la cruz simple que él usaba desde cuando es obispo. Y sale indudablemente y no dice a la gente, listos que le voy a dar la bendición, sino que dice, antes de darles yo mi bendición, recen por mí para que el Señor me bendiga a causa de la oración de ustedes. También el sacerdote Diego Uribe de la Universidad Pontificia Bolivariana cree que el hecho de que el Papa ya no sea europeo es salirse de la tradición. Esa figura de papas europeos y esa figura como tan concentrada se rompe. Eso va a ser un papado en el que se van a presentar rupturas muy evidentes de muchos paradigmas. El Santo Padre Francesco. La elección del nombre de Francisco es también para muchos enviar un mensaje de que se le da un nuevo aire de renovación. Haber escogido el nombre de Francisco hace relación como a un nuevo aire en la Iglesia. La reforma que el Papa puede instaurar no es tanto de cambiar cosas, sino que responda a los desafíos del mundo de hoy. Juan David Escobar, docente de Geopolítica de la Universidad de AFIT, cree que la elección del nuevo Papa no significa necesariamente una revolución. Vamos seguramente a ver más evoluciones que revoluciones. Una institución que tiene 2000 años, que vive de la tradición, usted no puede hacer cambios bruscos, porque eso es reconocer o decirle al pasado que la gente estaba equivocada. John Wilson Osorio, decano de la Escuela de Humanidades del CES, quien vivió en Argentina y le tocó conocer al Papa, tampoco cree que vaya a haber una gran transformación. No creo pues que sea el gran reformador, como mucha gente ha pensado, la persona que va a sacar a la Iglesia del estado de conservadurismo en que se encuentra, en que le asumió Benedicto XVI. Creo que es un papa que continúa en buena parte la fórmula del conservadurismo católico de su antecesor. Frente a temas como las parejas homosexuales, el celibato o el aborto, muchos coinciden en que no habrá cambios. Decir que porque va a llegar un papa nuevo y entonces va a ser a favor del aborto o de eso, no lo es. Incluso el mismo papa que se acaba de elegir, por ejemplo, parece que es bastante conservador en el tema de las relaciones de homosexuales. Entre tanto, los desafíos al interior del Vaticano serán enormes. Por las supuestas divisiones que se cree que existen entre algunos sectores de la curia romana, será indispensable mirar hacia adentro. Va a haber una enorme reforma de la curia. Los 13 o 14 ministerios irán entrelazados, irán coordinándose, cosa que hará a la curia muchísimo más eficiente. Esto significa que va a cambiar a muchísima gente, porque es que uno
no barre cuando la escoba ya está acabada. Vendrá nueva gente al Vaticano. El sacerdote jesuita Horacio Arango, rector del Colegio San Ignacio de Loyola, también cree que son grandes los desafíos que se avecinan para el nuevo pontífice. Los jesuitas asumimos esto con una profunda responsabilidad. Sentimos que ser papa hoy en día es un reto de enormes proporciones. La tarea más fundamental es la conversión de la propia Iglesia. Yo creo que la Iglesia está llamada a retomar el rumbo, a reafirmar su misión como servidora de la humanidad. Guillermo León Escobar define lo que va a caracterizar al Papa en una sola palabra. Así como en Juan Pablo II uno admiraba la voluntad y la capacidad política, y en Ratzinger, Benedicto XVI, la capacidad teológica, en este señor lo que se aprecia es la capacidad pastoral. Profesor Luis Fernando, en 6 días después de haber sido elegido el Papa, ha habido bastantes signos que indican que es sencillo, que se ha saltado todos los protocolos que ha habido. ¿Qué ha podido usted analizar en estos 6 días? Porque tiene bastante impresionado al mundo católico. Sí, han sido una cantidad de signos promisorios que nos llenan de la esperanza de que llega un cambio significativo, un salto de calidad para la Iglesia. Pero no se trata de poses, no se trata como de un diseño que haya propuesto un asesor de imagen, como ocurre en ciertas campañas políticas, ¿no? No, él es un hombre campechano, es un hombre del pueblo, pero sobre todo es un hombre de Dios. Cuentan que antes de entrar al cónclave, en lugar de estar en conversaciones, bueno, a ver por quién vamos a votar finalmente, con quién nos alineamos, estuvo 45 minutos sumido en profunda oración. Eso nos habla como primero del talante espiritual del Papa Francisco. Y luego esos signos de los que hablas tú, el hecho de salir a la logia, como se llama el balcón, sin la museta roja, esa pequeña capita, que como el doctor Guillermo León Escobar decía, desde luego tiene orígenes imperiales porque el rojo era un color que solamente podía utilizar el emperador de Roma. Lo mismo con la cruz, por ejemplo. Claro, no se pone una cruz dorada porque es una cruz de oro y quiere mostrar sencillez, la misma cruz desde cuando era un simple obispo de Auca, un pueblito en Argentina. Claro. No canta las oraciones ni las pronuncia en latín, sino en la lengua del pueblo para el cual fue elegido obispo, que es la ciudad de Roma. Entonces va a hablar en italiano, ¿cierto? O sea, no se ponen los arreos. Y luego hay una cantidad de signos, por ejemplo, al otro día hay una celebración, lo normal es que los papas prediquen sentados en su sede, en su trono, va al ambón, que es como el atril donde se pone el libro para pronunciar la palabra, y predica parado, y ni siquiera leyendo como es lo tradicional, sino conversando con el pueblo, es un hombre de signos. Y también se ha pasado saludando a todos los fieles por fuera de las iglesias, también lo vimos antes del Ángelus el pasado domingo. Quisiera que analizáramos lo que pasó justamente hoy en la madrugada hora colombiana, que es la inauguración del pontificado. ¿Qué pasó allí? Bueno, primero que todo, centrémonos en el nombre. Antes hablábamos de coronación, porque efectivamente al Papa se le coronaba. Se le ponía sobre la cabeza una triple corona que se llamaba tiara, porque efectivamente era monarca, ¿cierto? Y se hablaba del Papa felizmente reinante. Pablo VI fue el último que quiso que le pusieran una tiara, de hecho después de haberla recibido la entrega para los pobres, y a partir de ese momento comienzan a hablar de entronización, es decir, una entrada, digámoslo, solemne del Papa en su pontificado. Este Papa pidió que incluso se cambiara el nombre y desde hoy se habla entonces de inauguración del pontificado, un nombre actualizado, un nombre más cercano, más comprensible para la gente. Hoy también en esa inauguración del pontificado se ve su sencillez, ¿en qué aspectos? Por ejemplo, cuando inicia la procesión lo vemos de mitra, que ese es digámoslo, el gorro propio de los obispos, pero luego se la quita, cuando predica está sin mitra. La casulla, que es el ornamento amplio que está sobre todos los demás, es una casulla de una enorme sencillez, muy digna, pero muy sencilla. Ahí lo vemos en la imposición del palio, profesor. Claro, claro. Hay dos elementos importantes en la inauguración del pontificado. Primero, el cardenal protodiácono, que es el mayor de todos
los cardenales de la Orden de los Diáconos, se acerca y le entrega el palio, que es esa estola que vemos que tiene sobre la casulla y que tiene 3 cruces rojas. Es un signo que tienen todos los arzobispos del mundo, con una diferencia. La de los arzobispos está fijada con 3 clavos que tienen una punta negra y la del Papa está fijada con 5 clavos que tienen punta roja. Eso lo diferencia. Además de ese palio, que es un signo de servicio, fundamentalmente, recibió también el anillo del pescador. Ese anillo del pescador es como el sello del Papa, y ahí tiene grabado a Pedro recibiendo las llaves. Desde luego es un símbolo de fidelidad, como en cualquier matrimonio, fidelidad a la Iglesia y del llamado del Señor a apacentar a los corderos, es decir, a la grey. Profesor, ¿qué significa que sea un jesuita? ¿Qué hace diferente a un papa jesuita de alguno que no lo sea? Bueno, ahí habría que hacer una distinción, porque cuando un religioso, y los jesuitas son religiosos, son llamados al ministerio episcopal, se separan de su comunidad, ya no siguen siendo estrictamente de la orden religiosa o de la comunidad religiosa a la que pertenecen. De todas maneras, una persona que optó por la compañía de Jesús se seguirá sintiendo jesuita toda la vida, y en su formación y en su alma está eso. Los jesuitas, en primer lugar, fueron fundados por San Ignacio de Loyola hace más de 400 años para estar al servicio del Papa, ¿cierto? Por eso el nombre de compañía, de vocación claramente militar, son una compañía al servicio del Papa. Por eso tanto se relaciona con pastoral social, que será el pontificado de la pastoral social. Son muy pragmáticos, muy preocupados por lo social, entonces aquí muy posiblemente vamos a tener un Papa que le va a dar a la Iglesia un giro hacia la cuestión social, pero tampoco es una novedad, porque desde el Concilio Vaticano II hemos venido en esa preocupación. En ese proceso de evangelización, de cercanía. Eso fue claro, por ejemplo, en la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla, en Santo Domingo, en Aparecida. Los obispos de América Latina, y él lo es, son obispos enormemente atentos a la realidad social. ¿Qué opina frente a temas tan controversiales como el aborto, el matrimonio de homosexuales? Hay gente que espera cambios en ese sentido. ¿Usted cree que con este Papa los va a ver? ¿Cómo ve ese tema? El Papa Francisco es un hombre supremamente equilibrado. En ese sentido yo creo que no hay que esperar sorpresas. Es un hombre, conservador. Yo no lo llamaría conservador, me gusta que hayas utilizado esa palabra porque la oí en los videos anteriores. No es conservador, es fiel a la doctrina de la Iglesia. Eso tampoco es tradicionalismo, porque es que lo que le corresponde a cualquier fiel cristiano, no solo a los obispos, al Papa, a los sacerdotes, sino a cualquiera, es al Evangelio, ¿cierto? Y el Evangelio es una apuesta por la dignidad de la persona humana. Entonces, en ese sentido, no podemos esperar que el Papa ni nadie, porque no tendrían autoridad para ello, vayan a, por decir algo, a aprobar el aborto, porque sería ir en contra de uno de los mandamientos de Dios, que es el no matarás, ¿cierto? Entonces, doctrinalmente, yo pienso que va a seguir siendo un Papa muy fiel a la doctrina de la Iglesia. ¿En qué tema sí podría haber de pronto unos avances, digámoslo, avances entre comillas para algunos? En pastoral social, en la participación de la mujer y de los laicos en la Iglesia, me parece que va a haber posiblemente avances. En la atención que la Iglesia le presta a las personas separadas y vueltas a casar, porque él ha querido, por ejemplo, que a los hijos de las madres solteras se les acoja, se les proporcione, se les administre el bautismo. Yo creo que va a ser el Papa de la familia, el Papa de los laicos, muy a la manera de Juan Pablo II, el Papa de la cuestión social, el Papa de los medios de comunicación. Él ha dicho que no es muy bueno para la tecnología, pero hoy en día la Iglesia ya ha comenzado a caminar por la senda de la nueva evangelización, y esa nueva evangelización pasa necesariamente por los medios de comunicación, por las redes sociales, porque hay que conectar con los jóvenes y los jóvenes están ahí. Vamos a unos mensajes comerciales y al regreso veremos qué significa para América Latina que el Sumo Pontífice sea de esta región del mundo. Ya volvemos. Más o menos.
Al ser elegido el primer papa latinoamericano de la historia, surgen preguntas como hasta qué punto su labor se va a volcar mucho más hacia este continente y si de ahora en adelante América Latina se convertirá o no en ese motor de evangelización que necesita la Iglesia. Veamos este informe. Muchos consideran que el Papa, al ser latinoamericano, tendrá más sensibilidad e identificación con las necesidades de esta región del mundo. Desde el Vaticano, Monseñor Juan de Dios Rojas, peruano y secretario de la Unión Apostólica del Clero, resalta la importancia para los latinos de esta elección. Conociendo la América Latina, yo creo que el Papa dará su voz de pastor a los latinoamericanos, a darle esperanza, porque el continente de América es el continente de la esperanza. De igual forma, opina Monseñor José Daniel Falla, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia. Ahora con el Papa sentimos a alguien que nos va a comprender aún mejor, porque tiene sangre de nuestra sangre, y entonces como que va a sentir lo que sentimos, pensar lo que pensamos. Encontramos que va a ser un apoyo muy grande para todos nuestros proyectos pastorales. Para algunos, el hecho de que históricamente haya estado tan enfocado a ayudar a los más pobres también puede ser esperanzador para la región. Según lo narra Ernesto Giovando, director del apostolado de la oración en Argentina y amigo personal del Papa desde que tenían 15 años, en Argentina el actual Papa hizo mucho por los pobres. Muy dedicado sobre todo a la gente más marginal, la gente más sencilla, más pobre. Él ha fomentado mucho el trabajo en las que llaman aquí villas de emergencia o barrios muy populares, y la verdad que eso ha dado un perfil muy especial a la diócesis, y creo que lo va a trasladar a toda la iglesia, ese trabajo. Juan David Escobar, docente de geopolítica de la Universidad EAFIT, cree que tampoco se puede esperar que el Papa vaya a dedicarse exclusivamente a América Latina. Una cosa es que el Papa sea América Latina y otra cosa es que se pueda dedicar a América Latina exclusivamente. No, la iglesia es una iglesia global con fieles en todas partes del mundo. Entonces, podríamos esperar un acercamiento que venga más seguido, que haga algunas reflexiones, relaciones más directas con América Latina en algunas cosas, pero tenemos que pensar que es una organización global. Al tener América Latina más del 40% de los católicos de todo el mundo, es decir, 500 millones de fieles, y el hecho de que en Europa haya un decrecimiento más notorio de feligreses, hace pensar que a esta región le podría corresponder la misión de reevangelizar el viejo continente. Hoy los latinoamericanos, después de 500 años de evangelización y hoy con un Papa latinoamericano, pues tenemos todo el deber de ir y anunciar a Jesucristo a ese pueblo que hoy en día ciertamente ha avanzado mucho, pero realmente pues está dando como unos pasos para atrás. También han surgido interrogantes frente a qué tanto se va a involucrar el Papa en temas políticos, especialmente en su país, Argentina, teniendo en cuenta que mientras fue arzobispo de Buenos Aires tuvo diferencias con los Kirchner. Un argentino no puede como sustraerse a los cambios radicales y complejos que se han dado en ese país. El Papa ha tenido que intervenir necesariamente desde su anterior servicio como arzobispo de Buenos Aires para poner muy en claro cuál es la tarea de un gobierno y cómo debe servir al pueblo y no servirse del pueblo. La historiadora argentina Silvina Cormick cree que si antes la Iglesia tenía influencia en los asuntos políticos y económicos de su país, ahora la tendrá mucho más. Siempre ha sido muy conflictivo con el gobierno de los Kirchner, el episcopado respaldado en el fervor popular por la figura de Asunción de Bergoglio como Papa. Bueno, la presión de la Iglesia va a ser mayor y en temas complicados que se había venido avanzando, como son los debates sobre el aborto o demás, bueno, se va a tornar más complejo. Su nombramiento desató además una polémica frente al papel que jugó durante la dictadura de Argentina entre 1976 y 1983. Era el año 1999, y habían lo que los porteños, la gente de Buenos Aires llama unas pintas, grafitis que decimos nosotros, en toda la catedral. Y lo asociaban, Bergoglio igual milico. Milico es una palabra que en Argentina es muy despectiva contra los militares. Él parece que no solamente no defendió, digamos, a los pastores de su iglesia, de los cuales era provincial, sino que tampoco, dice un periodista muy importante argentino como Horacio Verbitsky, dice que tampoco defendió a ninguno de los 150 sacerdotes que fueron entre desaparecidos, masacrados, mutilados, vejados
por la dictadura de Videla, Macera y demás secuaces. El mismo Vaticano rechazó el viernes pasado estas afirmaciones y dijo que se trataba de una campaña difamatoria de la izquierda anticlerical de Argentina. Pérez Esquivel, que tuvo el Premio Nobel de la Paz por los Derechos Humanos en Argentina, ha dicho que Bergoglio no tiene ningún tipo de vinculación con la dictadura. Había 2 o 3 sacerdotes que estaban presos y él logró liberarlos. No se puede hacer un juicio tan rápido y apresurado. Por ahora lo único claro es que no solo este nombramiento ha despertado fervor y júbilo entre los 500 millones de católicos de Latinoamérica, sino que esta región empieza a ser reafirmada por la Iglesia como el continente de la esperanza y del florecimiento en el mundo de la fe. Profesor Luis Fernando, desde un principio el Papa Francisco ha anunciado que la pobreza es una de las grandes preocupaciones que tiene, y cómo se va a mostrar esto o se va a reflejar en América Latina, que evidentemente es una de las regiones más desiguales del mundo. Claro. Desde sus tiempos primero de obispo en Nauca y luego de arzobispo en Buenos Aires, ha sido un hombre muy preocupado por la cuestión social. Siempre procuró que en todas las villas, es decir, en esas zonas que nosotros llamamos tugurios, hubiera un sacerdote acompañando, evangelizando, anunciando el evangelio, promoviendo humanamente a estas personas, porque no solamente se trata de que tengan alimento, de que dispongan de un hospital, de una escuela, sino hacerlos sentir personas dignas, ¿cierto? Para el Papa Bergoglio fue una preocupación fundamental apoyar a las personas que viven en situación de extrema pobreza. Entonces yo pienso que de ahora en adelante es muy posible que replique lo mismo a nivel mundial. La misión de la Iglesia es eminentemente espiritual, eso es lo fundamental, el anuncio del Evangelio. Pero de todos modos los papas son influyentes, se les escucha en importantes foros mundiales, la ONU por lo menos, y yo creo que puede seguir desempeñando una labor semejante a la de primero Pablo VI, luego Juan Pablo II, Benedicto XVI, en la encíclica en la cual nos llamó a pensar en la responsabilidad social. Claro, hay un tema importante, y es que en el 2007 él tuvo una participación bastante importante en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, Brasil. ¿Qué fue lo que él hizo allí que marcó la diferencia? Esa manera de ser del cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco, hace que él tiene como una especie de imán, y entonces en los momentos en los que no era como no se veía clara la posibilidad de llegar a una conclusión en el encuentro de Aparecida, en el encuentro de los obispos, él sirvió como de gozne, de cohesión, y ayudó a elaborar la síntesis, de tal manera que resultó un documento magistral. Veníamos de un muy buen documento en Puebla, la conferencia que se realizó en México, un documento de regular calidad en Santo Domingo, y luego volvimos a subir el nivel a un muy buen documento en Aparecida, detrás del cual parece ser que la mano de Bergoglio fue fundamental, sobre todo porque logró unificar a los obispos. ¿Se esperarían más visitas del pontífice a América Latina? Pues casi todos los países católicos quieren que venga. ¿Usted cómo ve el tema? Yo sí creo, vamos a tener una muy reciente, es decir, estamos a puertas de que comience la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, entonces vamos a tener al Papa en Brasil. Ayer hablaban de una posible escala en su país, en Buenos Aires. Buenos Aires, claro. Y hemos sabido que el cardenal Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá, también lo invitó precisamente para que viniera a Colombia con motivo de la canonización de la Madre Laura. Yo creo que vamos a tener varias veces al Papa en Latinoamérica. Para finalizar, se nos acaba el tiempo. América Latina, ¿qué podrá esperar del nuevo pontífice? Y el pontífice, ¿qué debería esperar de América Latina? Yo creo que el pontífice puede esperar de América Latina apoyo, adhesión, eso que tanto ha pedido de nosotros, oración, la vitalidad de América Latina. Yo creo que eso que nos ha ido demostrando el Papa Francisco en estos días es lo que nosotros somos, un continente sensible, un continente de gente espontánea, vital, como somos nosotros, los latinoamericanos. Yo creo que es el regalo que le podemos dar al mundo. Ahora, ¿y qué puede esperar América Latina del Papa? Pontífice. Que hable por nosotros, que hable por los más pobres, por aquellos que no tienen oportunidades de estudio, de trabajo, que haga tomar conciencia a los que tienen el poder económico y político de que
Latinoamérica merece una oportunidad y que es el continente de la esperanza, no solo en términos de religión, sino también de economía, porque pueden venir a invertir, pero una inversión responsable, en la cual ganen los inversionistas, pero también ganen los trabajadores. Yo creo que es un papa que puede hablar por Latinoamérica. Profesor Luis Fernando Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes los invitamos a seguir opinando sobre este tema y a que escriban sus comentarios y sugerencias en el tweet de @teleantioquia #afondo. Los esperamos dentro de 8 días con otro tema de interés. Hasta entonces.